Relato número 1. Era el 2021, plena madrugada en Monterrey. Yo, Ricardo, llevaba ya 8 horas en turno como chofer de Uber y pensaba terminar después de un último viaje. La aplicación me notificó un nuevo pasajero, Julián. Al llegar, vi a un hombre alto y delgado con ropa oscura. Tenía el rostro parcialmente cubierto con una gorra y una capucha. Subió al asiento trasero sin saludar. Sentí un ligero escalofrío. A esa hora, la ciudad estaba completamente vacía, pero era un viaje largo y pagaban bien. Acepté sin hacer preguntas. Mientras conducía, noté que el pasajero se movía inquieto en su asiento, como si estuviera incómodo. Miraba por la ventana, revisaba su teléfono y a veces observaba por el retrovisor, pero cada vez que intentaba hacer contacto visual, desviaba la mirada. ¿Y qué? ¿Siempre trabajas hasta esta hora?, preguntó de repente. Sí, casi siempre, respondí, intentando sonar relajado. Debe ser pesado, ¿no? Gente rara, lugares oscuros. Me encogí de hombros y solté una risa leve. Uno se acostumbra. A veces sí da mala espina algún pasaje, pero casi siempre es gente normal, dije, aunque mi instinto me decía que algo no estaba bien. Noté que Julián movía las manos dentro de su chamarra, como si estuviera manipulando algo. Intenté concentrarme en el camino, pero mi respiración se volvió pesada. Tragué saliva, consciente de que, si intentaba algo, no habría nadie para ayudarme. ¿Vas a algún lugar en especial o solo regresando a casa?, pregunté, tratando de desviar la atención. Algo así, respondió en un tono neutro. Hubo un silencio tenso, con su mirada clavada en mi nuca. De reojo, vi cómo sacaba lentamente un cuchillo, pequeño pero afilado, y mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente procesara el peligro. Frené en seco. Giré la cabeza con cautela y ahí estaba, el filo del cuchillo ya a la altura de mi cuello. Apaga la app, sigue conduciendo y no te hagas el héroe, porque no te conviene. El sudor frío resbaló por mi frente. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Si llegábamos más lejos, estaba muerto. Pensé rápido. Mi celular estaba en un soporte al lado del volante. Sin soltarlo, deslizaba la mano lentamente. Necesitaba enviar un mensaje, llamar a alguien, hacer algo. No te muevas tanto, advirtió Julián, presionando más el cuchillo contra mi cuello. Tuve una idea. Está bien, compa, no quiero broncas, solo tengo que ver si traigo más gasolina, dije con voz temblorosa. El pasajero no respondió. Solo me observaba fijamente, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Aproveché el silencio, tomé aire y con un movimiento brusco giré el volante y golpeé un poste de señalización en la carretera. El impacto sacudió el coche. El cuchillo se deslizó del agarre de Julián y aproveché para soltar el cinturón y abrir la puerta de golpe. Salí corriendo sin mirar atrás. Julián también salió, tambaleándose, con el cuchillo en la mano. Me alejé lo más rápido posible, sin saber si me estaba siguiendo o no. Corrí hasta encontrar un escondite en la maleza. Me quedé ahí, agazapado, tratando de controlar mi respiración. Después de unos minutos que parecieron eternos, escuché pasos alejándose. No supe si se había ido o si me estaba esperando en algún punto del camino. Esperé un rato más y cuando creí que era seguro, regresé sigilosamente al coche. Encendí el motor, pisé el acelerador y me alejé sin mirar atrás. Esa noche entendí lo cerca que había estado de no contarlo. Desde entonces, nunca más acepté viajes a lugares desolados. Relato número 2. Me llamo Marco y esto ocurrió en la Ciudad de México en el año 2022.
Era casi la medianoche cuando recibí una nueva solicitud en mi aplicación de Uber. Acepté sin pensarlo demasiado y conduje hasta la dirección indicada. Al llegar, me di cuenta de que la calle estaba completamente vacía. Solo los faroles titilantes iluminaban la acera. Esperé un par de minutos, revisando el retrovisor de vez en cuando, hasta que vi a un hombre acercarse desde la sombra de un edificio. Vestía un suéter gris gastado y jeans oscuros. Caminaba con un ritmo pausado, casi inseguro. Cuando subió al auto, percibí un leve olor a humedad. Algo en él me resultaba extraño. No emitió palabra alguna, solo miraba fijamente por la ventana, sus manos descansando rígidamente sobre sus rodillas. Había algo inquietante en la forma en la que evitaba cualquier contacto visual. El trayecto transcurrió en un silencio incómodo. Cada vez que intentaba mirarlo por el espejo retrovisor, notaba que su reflejo era borroso, como si su imagen se distorsionara con el movimiento del auto. Un mal presentimiento comenzó a formarse en mi pecho, pero decidí concentrarme en la carretera. A mitad del camino, el hombre finalmente habló. Su voz era baja y áspera. «No voltees». Mi corazón se aceleró. Sin entender del todo, traté de mantenerme enfocado en el camino, pero la curiosidad me venció. Apenas giré un poco la cabeza para verlo de reojo, y lo que vi hizo que casi perdiera el control del coche. El asiento trasero estaba vacío. Frené bruscamente y me quedé paralizado. Un frío inexplicable llenó el auto. La aplicación de Uber todavía indicaba que el viaje seguía en curso. Con las manos temblorosas, decidí continuar hasta un punto seguro. Al detenerme, la pantalla de mi teléfono marcó «Viaje finalizado» automáticamente. Sin saber qué hacer, miré nuevamente el asiento trasero. Ahí, en el cuero negro, había una marca de humedad, como si alguien hubiera estado sentado allí. Pero nadie estaba. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que era mi imaginación, que estaba cansado. Pero entonces la radio del auto se encendió sola, emitiendo un sonido distorsionado, como si alguien susurrara justo detrás de mí. Apagué la radio de inmediato, pero el sonido persistió, ahora más claro. «No debiste voltear». El terror me hizo pisar el acelerador. Manejé sin rumbo, tratando de alejarme de esa presencia invisible que sentía en el auto. Mi respiración era errática y mis manos temblaban al volante. Por el rabillo del ojo, vi el espejo retrovisor vibrar levemente, como si algo o alguien estuviera moviéndose en el asiento trasero. Me negué a mirar. Conduje hasta una estación de servicio y me estacioné bajo la luz más fuerte que encontré. Bajé del auto y revisé el interior, pero todo parecía normal, excepto por el frío persistente en el aire. Un empleado de la estación se me acercó, notando mi expresión de pánico. «¿Estás bien?», me preguntó. Sí, solo necesitaba un descanso», respondí, tratando de sonar calmado. El hombre miró dentro de mi auto y frunció el ceño. «¿Traías pasajero?». Se me heló la sangre. Negué con la cabeza lentamente. «Porque juro que vi a alguien en el asiento trasero cuando llegaste». Desde esa noche, dejé de trabajar en la madrugada. Nunca volví a aceptar un viaje en calles solitarias. Pero a veces, cuando reviso el retrovisor, creo ver una sombra en el asiento trasero y un susurro que me dice al oído: «No debiste voltear». Relato número 3. Me llamo Alejandro y en el 2019 empecé a manejar Uber en Guadalajara, casi siempre en la noche. Es tranquilo, la paga es decente y hay menos tráfico, aunque de vez en cuando me tocan pasajeros raros, pero nada como lo que viví aquella madrugada. Eran casi las 3 de la mañana. Había dejado a un pasajero y me dirigía de regreso al centro, esperando que cayera otro viaje. Justo cuando pasaba por una zona más apartada, el celular vibró. Nuevo viaje. Dudé en aceptarlo,
pero el bono de tarifa dinámica me convenció. Cuando llegué al punto de recogida, no vi a nadie. Apagué la música y bajé un poco la ventanilla. Silencio. Solo los grillos y el leve murmullo del viento entre los árboles. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. En eso el asiento trasero rechinó. Mi sangre se heló. Miré por el retrovisor y ahí estaba. Un hombre delgado con ropa oscura, sentado detrás de mí. No lo había visto subir. No lo había escuchado abrir la puerta. «Buenas noches», dije, fingiendo tranquilidad. «Buenas», respondió con una voz baja y áspera. No preguntó si era su Uber. No mencionó un destino, pero en la AP aparecía una dirección al otro lado de la ciudad. Tragué saliva y comencé a manejar. El trayecto fue tenso. No hacía ningún ruido, no se movía, solo se quedaba ahí, viéndome en el espejo. Cada vez que intentaba enfocar su rostro, algo se sentía mal. Como si su silueta no encajara con la luz de la cabina. De reojo, noté que sus manos eran demasiado largas, sus dedos huesudos, como si la piel se le estirara de forma antinatural. Me concentré en el camino. Faltaban 15 minutos para llegar. Fue entonces cuando noté algo aún peor: el olor. Un hedor a carne podrida empezó a llenar el coche. Era tan fuerte que me dieron ganas de vomitar. «Señor, ¿quiere que baje la ventana?», pregunté, esperando que dijera algo, lo que fuera. No respondió. Los nervios me hicieron apretar el volante. El retrovisor tembló un poco y, por un segundo, vi sus ojos. No eran normales. Eran completamente negros, sin brillo, sin pupilas, un vacío absoluto. Mi pie presionó el acelerador instintivamente. Solo quería salir de ahí. Entonces su voz sonó de nuevo. «Ya casi llegamos», susurró. Pero su boca no se movió. Lo escuché dentro de mi cabeza. Sentí un escalofrío recorrerme. Mi pulso se disparó. Miré la app de Uber y noté algo extraño. El tiempo estimado de llegada no coincidía con la distancia recorrida. Cada minuto que pasaba, el tiempo restante parecía no disminuir, como si nunca estuviera más cerca del destino. Mi visión se nubló por el miedo. Mis manos sudaban. Quise frenar, voltear, enfrentar lo que fuera que estaba ahí, pero algo me lo impidió. Una presión en el pecho, un instinto primitivo diciéndome que no lo hiciera. No sé cómo, pero en cuestión de segundos ya estaba en una avenida iluminada, con otros coches alrededor. Miré el retrovisor, vacío. El asiento trasero estaba completamente vacío. Frené en seco, respirando con dificultad. Me giré para ver bien. No había nadie, solo un rastro de humedad oscura en la tela del asiento, como si algo se hubiera deshecho ahí. Seguí mirando el asiento trasero, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La humedad en la tela parecía extenderse lentamente, como si la materia de aquel ser aún se aferrara al vehículo. Mi respiración era agitada y mis manos temblaban sobre el volante. Necesitaba salir de ahí. Me estacioné en una gasolinera cercana. Bajé del coche de inmediato, apoyando las manos en las rodillas mientras intentaba recobrar el aliento. Sentía la piel helada, un sudor frío recorriéndome la espalda. El despachador de la gasolinera me miró con extrañeza. «¿Está bien, joven?», preguntó. Quise decirle lo que había pasado, pero ¿qué iba a decirle? Que acababa de llevar a algo que no era humano en mi coche, que había escuchado su voz dentro de mi cabeza, que su olor aún seguía impregnado en mis fosas nasales. Me limité a asentir y a pedir una botella de agua. Cuando volví al coche, mi corazón se aceleró de nuevo. Las luces interiores parpadeaban y la radio se encendió sola. Un ruido estático llenó la cabina, mezclado con murmullos ininteligibles. Sentí la piel erizarse mientras abría la puerta con cautela. Apenas toqué el asiento trasero,
un escalofrío me recorrió el brazo. Subí al coche y encendí el motor. No podía quedarme ahí. Apenas avancé unos metros, la radio se apagó sola y las luces volvieron a la normalidad. Todo quedó en un silencio sofocante. No fui directo a casa. Manejé sin rumbo por más de 1 hora, tratando de calmarme, tratando de entender lo que había pasado. Pero no había explicación lógica. Lo que fuera que había estado en mi coche no pertenecía a este mundo. Cuando finalmente llegué a casa, apagué el coche y me quedé sentado en silencio. El reloj marcaba casi las 5 de la mañana. Mi turno había terminado, pero yo sabía que algo me había seguido. Relato número 4. Me llamo Javier y desde hace unos años trabajo como conductor de Uber en la Ciudad de México. A lo largo de este tiempo he visto de todo: borrachos necios, parejas peleando, ladrones disfrazados de clientes, pero nada se compara con lo que me ocurrió en el año 2018. Eran casi las 2 de la mañana. Ya pensaba en apagar la app cuando me cayó un último viaje. El punto de recogida estaba en una calle oscura, lejos del bullicio. La zona no es precisamente turística, pero un viaje más significaba algo extra para la semana. Acepté. Cuando llegué, no había nadie a la vista. Solo un poste de luz parpadeando y un montón de basura acumulada en la banqueta. Pensé que el pasajero se había arrepentido, pero antes de cancelar, vi a alguien salir de entre las sombras. Era un hombre alto y flaco, con un traje viejo y polvoriento. Caminaba despacio, con una rigidez extraña, como si le costara doblar las rodillas. Subió sin decir palabra y cerró la puerta con calma. «Buenas noches», dije, rompiendo el silencio. Él solo me miró por el espejo retrovisor. Sus ojos, algo en ellos no estaba bien. Eran demasiado oscuros, demasiado fijos. Me dio una dirección al otro lado de la ciudad, con una voz baja y ronca, casi un susurro. Arranqué el coche, tratando de ignorar la incomodidad. En la radio sonaba una estación cualquiera, pero sentía que el aire dentro del auto se volvía más pesado. El tipo no se movía, no parpadeaba, solo respiraba muy lento. ¿Viene de una fiesta?, pregunté, solo para romper la tensión. Silencio. ¿Va a su casa?, insistí. «Voy, de regreso», dijo pausado. Su voz tenía un eco extraño, como si hablara desde muy lejos. Las calles estaban desiertas. Los semáforos cambiaban de color sin que hubiera otro auto a la vista. En cada esquina sentía que algo nos observaba. Pero lo peor era mi pasajero. A veces miraba por la ventana, pero no parecía estar viendo nada, como si estuviera recordando algo en lugar de observar el presente. «Por aquí pasé hace mucho tiempo», murmuró de repente. «¿Sí?», respondí, fingiendo desinterés. «Sí, aquí. Me encontraron». Me recorrió un escalofrío. Fingí no haberlo escuchado. Quizá era un loco más, alguien que había tomado algo y divagaba. Pero entonces sentí un cambio en el aire. Un olor, algo rancio, húmedo, como tierra mojada. El tipo sonrió por primera vez. Sus dientes estaban amarillos, irregulares, como si nunca hubiera ido al dentista en su vida. «¿No me reconoces?», preguntó. Pisé el acelerador sin darme cuenta. Algo en su tono me puso al límite. Tragué saliva y fingí calma. «No, amigo, ¿nos conocemos?». El hombre inclinó la cabeza, como estudiándome. Su cuello crujió como si no lo hubiera movido en años. «Hace muchos años me subí a un coche, como este», susurró, «pero nunca llegué a mi destino». La temperatura dentro del auto bajó. Miré por el espejo retrovisor y por un instante, juro que su reflejo no estaba ahí. «Oiga, ¿qué está diciendo?». Intenté mantener la voz firme, pero mi garganta se cerraba. «Este camino ya lo recorrí antes, pero esta vez no bajaré solo». Mi cuerpo se paralizó. Supe que tenía que sacarlo del coche.
Frené de golpe en una esquina mal iluminada. «Aquí termina el viaje», dije con un hilo de voz. El hombre me miró sonriendo. No se movió. «Abre la puerta», ordené, con el corazón latiéndome en los oídos. Lentamente su mano delgada se deslizó hasta la manija. Abrió la puerta, pero antes de bajar, inclinó la cabeza y susurró: «Nos volveremos a ver». Y luego se desvaneció. No caminó, no corrió, simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Arranqué como loco sin mirar atrás. Cuando revisé la app, el viaje no aparecía en mi historial, ni la dirección, ni la tarifa, nada. Esa noche dormí con las luces encendidas. Desde entonces evito esa zona, pero a veces cuando el semáforo se pone en rojo en una calle solitaria, siento que alguien se sienta en el asiento trasero y espera. Relato número 5. Me llamo Pedro y esto me pasó en el año 2021, cuando trabajaba como conductor de Uber en Monterrey para salir adelante. No me molestaban los turnos nocturnos, aunque a veces recogía gente que me daba mala espina. Sin embargo, nada me había preparado para lo que viviría aquella noche. Cerca de las 3 de la mañana, me cayó un viaje en una zona industrial, un lugar solitario donde solo había fábricas y bodegas cerradas. Al llegar, vi a una mujer vestida de negro, delgada y con la cabeza cubierta por una capucha. No se le veía bien el rostro, pero subió al auto sin decir una palabra. «Buenas noches», dije, tratando de romper el silencio. La mujer no respondió. Solo me mostró la dirección en su celular. Era una colonia lejana, casi en los límites de la ciudad. Sentí un escalofrío, pero puse el coche en marcha. El trayecto fue tenso. La mujer solo miraba por la ventana, respirando de forma irregular. A mitad del camino, sacó de su bolsa una pequeña caja de madera y la dejó en el asiento trasero. Noté el gesto, pero no dije nada. Cuando llegamos al destino, la mujer bajó sin despedirse y sin darse cuenta, dejó la caja olvidada en el auto. La tomé y la miré de cerca. Era una caja vieja, con inscripciones raras en la tapa. Intenté abrirla, pero tenía un candado diminuto. Decidí guardarla en la guantera y seguir trabajando. A fábricas y bodegas cerradas. Fue entonces cuando comenzaron las cosas extrañas. El siguiente pasajero que subió, un joven con audífonos, se estremeció apenas se sentó en el asiento trasero. «¿Tienes algo raro en el coche, verdad?», preguntó con una voz nerviosa. «¿Raro? No, ¿por qué?», respondí desconcertado. «No sé. Siento como si alguien más estuviera aquí». Me reí, tratando de calmar el ambiente. Sin embargo, cuando revisé el espejo retrovisor, vi una sombra borrosa en el asiento trasero, justo donde la mujer había dejado la caja. Me froté los ojos, pero la silueta seguía ahí. El pasajero, incómodo, pidió que lo dejara bajar antes de llegar a su destino. No insistí y lo dejé ir. La sensación de que no estaba solo me puso nervioso. Decidí que lo mejor era deshacerme de la caja. Manejando hasta un puente solitario, saqué la caja de la guantera y la lancé con fuerza en algún lugar apartado. Respiré aliviado, pero el alivio duró poco. Apenas regresé al coche, ahí estaba la caja, en el asiento trasero. Casi me salí del camino del susto. Bajé del auto, la tomé con las manos temblorosas y la volví a tirar, asegurándome de que desapareciera. Pero cuando volví al coche, la caja seguía ahí, en el mismo lugar. Esa fue la primera de muchas noches de terror. Cada vez que intentaba deshacerme de ella, la caja volvía a aparecer. No importaba si la dejaba en la calle, la quemaba o la enterraba. Siempre regresaba, intacta. Con el tiempo, las cosas empeoraron. Los espejos reflejaban siluetas que no estaban allí. La radio encendía sola con susurros incomprensibles y las luces del auto parpadeaban sin razón.
Un día, desesperado, busqué ayuda. Un curandero aceptó recibirme y, al ver la caja, se puso pálido. «Esto no es cualquier cosa», dijo con voz grave. «Es un objeto de atadura, una prisión para un alma que no ha encontrado descanso. Alguien la dejó contigo para que cargaras con su maldición». Sentí un vacío en el estómago. El curandero me dijo que la única forma de librarme de la caja era encontrar a la persona que me la dejó, pero jamás volví a ver a aquella mujer de negro. Desde entonces, sigo conduciendo mi Uber cada noche, con la caja en el asiento trasero. Los pasajeros a veces la notan, algunos incluso preguntan por ella, pero ya no doy explicaciones. Sé que, aunque quisiera, nunca podré deshacerme de ella. Con el tiempo, la maldición empezó a tomar un giro más perturbador. Una noche, después de dejar a un pasajero en el centro, escuché el sonido de un llanto suave en el asiento trasero. Me giré lentamente y, aunque el coche estaba vacío, el llanto seguía ahí. Era un sonido infantil, ahogado, como si un niño estuviera escondido en la oscuridad del auto. Traté de ignorarlo, pero el sonido se volvió más fuerte, transformándose en un sollozo angustiado. Encendí la luz del interior y no vi nada, pero cuando miré de nuevo el espejo retrovisor, algo me dejó helado. 2 pequeñas manos marcadas en el vidrio empañado. Apagué el auto de inmediato y salí corriendo. No sabía qué hacer. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible se aferrara a mí. Mi respiración se agitó y el frío de la madrugada se sintió aún más cortante. Al final, tomé la única decisión que me quedaba. Regresé al curandero y le supliqué una solución. Me dijo que la única forma de librarme de la caja era llevarla a donde todo comenzó. Tenía que encontrar el sitio exacto donde recogía a la mujer de negro. Esa misma noche volví a la zona industrial. Todo estaba desierto. Coloqué la caja en el suelo y esperé. No sé cuánto tiempo pasó hasta que sentí un cambio en el aire. Una sombra se movió entre los edificios y luego la vi. La mujer de negro, parada en la distancia, observándome sin moverse. No me atreví a acercarme. Cerré los ojos y murmuré una oración. Cuando los abrí de nuevo, la caja ya no estaba, tampoco la mujer. Desde esa noche, nunca más volvió a aparecer en mi auto. Pero aún hoy, a veces, cuando conduzco en la oscuridad, siento la misma presión en el pecho, como si algo aún me estuviera observando desde el asiento trasero.